La historia del buscón, llamado Don Pablos, o bueno, damos el título completo, que es Historia de la vida del buscón llamado Don Pablos, ejemplo de vagabundos y espejo de tacaños, es una novela picaresca. Y no solamente es una novela picaresca, sino que es una obra fundamental del canon de la literatura española. Y es uno de los 3 textos fundamentales de la novela picaresca, junto con Lázaro de Tormes, El Guzmán de Alfarache y esta que es la tercera cronológicamente que se escribe. Y sigue teniendo importancia, primero porque es canon. El canon sigue teniendo actualidad porque habla de cuestiones que siguen importando a lo largo de la historia. Y en esta obra en concreto aparece, bueno, pues esa obsesión del personaje por ascender socialmente. Y ese ascenso tiene sentido porque desea poder, ese deseo de poder, de éxito y de ascenso social que él cifra en el poder económico. Desde luego tiene poder en estos momentos. Nos ejemplifica a muchos personajes y muchas cuestiones y muchas problemáticas que tenemos en la sociedad del primer tercio del siglo XXI. Francisco de Quevedo hace una crítica social extraordinaria, pero no solamente hace la crítica social a un aspecto en concreto, sino que podemos hablar de varios aspectos en la crítica social. Uno central es sobre todo la denuncia en esa obsesión por cambiar de estamento social. Y sobre todo cuando en aquel momento el estamento social venía condicionado por el honor y por la sangre, por el origen, de tal manera que él intenta transgredir ese orden social a costa de lo que sea. Ese es el problema, intentar subir a costa de cualquier cosa, sobre todo teniendo en cuenta que era una sociedad estamental que estaba perfectamente tipificada, de tal manera que eso no se iba a consentir. Otro nivel es el poder del dinero. Sabemos que ese es un tema que está en esta obra, que es una obra de juventud de Quevedo, pero que vamos a encontrar en muchísimas obras de Quevedo. Todos recordamos el poema Poderoso caballero con dinero. Bueno, pues en esa línea aquí también lo tenemos. Es decir, es el dinero como fuerza que trastorna la jerarquía, que posibilita esa ascensión social, desde luego. Está siempre ligado a la limpieza y el ennoblecimiento, es decir, que el dinero limpia esa sangre que no es, recordemos que estamos en el siglo XVII, que no es sangre de castellano viejo. Es decir, que el dinero sí que lo puede todo, y esa es otra de las grandes críticas, el poder del dinero, es decir, el honor, la honra está por encima de todo, salvo que haya dinero, y entonces obviamente ahí se trastorna, de tal manera que ese poder del dinero para conseguirlo todo. Y hay un tercer nivel que a mí me parece que es muy importante, que tiene muchísima significación en estos momentos por los que atravesamos, y es la representación de la marginalidad como objeto de sospecha, de persecución. Percibimos claramente en esta obra bueno, pues esos discursos del poder que estigmatizan al mendigo, al vagabundo, al inmigrante, al pobre, al otro, al que no tiene tu mismo color, al que no pertenece a tu mismo estatus social, al que ha nacido en otro lugar y viene buscando su poquita de fragmentito de la tarta. Entonces esas falsas apariencias, ¿no? Que son propios de la modernidad temprana del siglo XVII y que encontramos plenamente desarrollado en nuestro primer tercio del siglo XX. Todos esos que se está estigmatizando desde el poder en estos momentos, que es la pobreza, lo marginal, los inmigrantes, los que son diferentes. Eso ya es una gran crítica que hace Francisco de Quevedo en El Buscón. Recordemos, en un texto que se supone publicado, porque hay ahí unas variantes, en 1626, y estamos en 2026, 400 años después, sigue teniendo actualidad esa crítica. En El Buscón ya percibimos los elementos fundamentales del humor que caracteriza a Quevedo. Para él, la risa nace del lenguaje. El lenguaje es el artefacto
del que se sirve. El conceptismo burlesco, las agudezas, la cosificación y animalización de los personajes, el uso de la hipérbole, los juegos verbales, el gran ingenio conceptual que caracteriza toda su obra, ya la tenemos aquí. Estos elementos que disfrutamos más dependiendo del acervo. Cuanto más conozcas la lengua, más disfrutarás de estos artificios del lenguaje, pero junto a ello utiliza elementos que forman parte del registro más popular de la lengua, del lenguaje de la germanía, del refranero, y precisamente esta equiparación está entre estos elementos tan dispares, también producen el humor, ¿no? Entonces, bueno, es una ambigüedad tonal la que tiene Quevedo en esta obra, que mueve a la risa, pero eso sí, no mueve a una risa fácil, es una risa negativa. Se construye sobre la burla, sobre el castigo, sobre la expulsión. Intensifica eso el filo crítico. Hemos de tener en cuenta que hay elementos incluso muy escatológicos. Al fin y al cabo, Quevedo es uno de los iniciadores de la estética del feísmo, esa estética del feísmo que percibimos ya en las artes plásticas desde la escuela de los flamencos, desde el Bosco, Bruegel, y en estos momentos Velázquez y él desde el lenguaje. Entonces, esa estética del feísmo que sirve de crítica social, que sirve de burla, que mueve a la risa, pero una risa siempre amarga, porque es una risa de crítica social. Y, como digo, bueno, pues es un humor ingenioso del que se sirve para hacer una crítica. Nunca va a ser un humor fácil. Para eso tenemos sus poemas tabernarios. Pero aquí estamos hablando de la gran literatura que escribe desde estos momentos iniciales. Se trata de una novela picaresca porque utiliza tanto en su temática como en su estructura elementos propios de la picaresca. Realmente, prácticamente casi todos esos elementos que fueron fijados por el autor anónimo de Lázaro de Tormes lo encontramos ya aquí. Se trata de una autobiografía, es la autobiografía de un ser marginado, de un personaje marginado, es el relato como explicación de un estado final de deshonor. Se marcha a América al final, no ha logrado ese ascenso social, se marcha a América y sabemos que tampoco lo logra, con esa segunda parte que nunca nos llega. Es ese servicio o tránsito por varios amos, diversos amos, que eso lo conduce a transitar diversos ámbitos sociales. Tiene una fortuna cambiante, el narrador está enmarcado, la narratio está enmarcada en la confesión, en ese doble plano temporal de vivir por una parte y de contar lo que ha vivido. Eso lo encontramos en todas las novelas de la picaresca, sobre todo en las tres principales, ¿no? Como ya he dicho, que son el Lázaro de Tormes, el Guzmán de Alfarache y el Buscón. Y realmente la diferencia un poco, la intensificación estetizante. Es una obra que tiene muchos más elementos estéticos, mucho más artificio literario, si queremos denominarlo así. Algunos críticos lo han llamado como una máquina de agudezas o incluso como un libro de ingenios, donde el virtuosismo verbal que caracteriza obviamente a Quevedo está presente, y también la han denominado como una galería de caricaturas que algunos autores han hecho una crítica, lo han criticado como que puede quitarle intensidad a esa continuación del discurso, pero no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Bueno, pero como digo, eso sí lo diferencia, ¿no? Esa gran cantidad de agudezas. Y bueno, es cierto que el Buscón tiende a reducir un poquito esas digresiones morales que sí encontramos, por ejemplo, en el Guzmán de Alfarache. Aquí no tenemos tanto esas digresiones. Y sí que, por contra, tenemos muchas más caricaturas grotescas, ¿no? Obviamente se trata de una obra que tiene, recordemos que en Lázaro de Tormes tenemos dos ediciones de 1554. La primera parte del Guzmán de Alfarache es del 96 y esta es del 26 del siglo siguiente, es decir, que hay una horquilla temporal importante, de tal manera que el autor
ha bebido de otras corrientes estéticas, y una de las características de la literatura es que es un organismo vivo, igual que la lengua. Entonces va creciendo, va mimetizándose, va tomando nuevas referencias, de tal manera que lo que encontramos en esta obra es obviamente una evolución del género. No tiene por qué ser una novela arcaizante en relación con Lázaro de Tormes, me estoy refiriendo con el Lazarillo. De tal manera que lo que algunos autores dicen que la diferencia, yo lo considero una evolución del género y sobre todo una adaptación al estilo de Francisco de Quevedo, por supuesto. Bueno, les recomendaría varias, pero si nos tenemos que centrar en uno, yo me centraría en el pupilaje del licenciado Cabra, en ese inicio de nuestro personaje acompañando a su amo amigo don Diego. Realmente en este pasaje ya vemos prácticamente, bueno, pues cuasi que un programa del texto, es decir, es como el microcosmos de toda la novela, porque ahí está una suma de todas las descripciones. Está el hambre como un elemento tremendo. Tenemos una institución educativa degradada, tenemos el juego de la doble moral, tenemos la caricatura conceptista, tenemos la risa que surge del dolor y del hambre, ¿no? Es decir, que aquí encontramos elementos que luego vamos a encontrar a lo largo de toda la obra, y tenemos también en este pasaje una conexión, relacionándolo con la pregunta anterior, una conexión con el género de la picaresca, porque aquí tenemos, bueno, pues a un amo clerical que mata de hambre a sus pupilos, ¿no? Y esto lo encontramos en las otras novelas picarescas, con lo cual, pues yo creo que es un pasaje que si no van a leer más, esto les puede resumir un poquito. Si les parece, podemos leer un fragmentito, el inicio de este capítulo 3. El título es De cómo fue a un pupilaje por criado de don Diego Coronel. Voy a saltarme una pequeña introducción y dice el personaje: entramos el primer domingo después de Cuaresma en poder de la hambre viva, porque tal lacería no admite encarecimiento. Él era un clérigo cerbatana, largo solo en el talle, una cabeza pequeña, pelo bermejo. No hay más que decir para quien sabe el refrán que dice: ni gato ni perro de aquella color. Los ojos avecindados en el cogote, que parecía que miraba por cuévanos, tan hundidos y oscuros, que era buen sitio el suyo para tiendas de mercaderes. La nariz entre Roma y Francia, porque se le había comido de unas búas de resfriado que aún no fueron de vicio, porque cuestan dinero. Las barbas descoloridas de miedo de la boca vecina, que por puro hambre parecía que amenazaban a comérselas. Los dientes le faltaban no sé cuántos, y pienso que no por holgazanes y vagabundos se los había desterrado. El gaznate largo como el avestruz, con una nuez tan salida que parecía se iba a buscar de comer, forzada por la necesidad. Los brazos secos, las manos como un manojo de sarmientos cada una. Mirado de medio abajo parecía tenedor y compás, con dos piernas largas y flacas, su andar muy espacioso. Si se descomponía algo, le sonaban los huesos como tablillas de San Lázaro. Esta es una descripción del personaje. Y podemos continuar en este mismo capítulo 3 leyendo un poco cómo comían o cómo no comían en ese pupilaje. Sentóse el licenciado Cabra y echó la bendición. Comieron una comida eterna, sin principio ni fin. Trujeron caldo en unas escudillas de madera tan claro que en comer una de ellas peligrara Narciso más que en la fuente. Noté con la ansia de los macilentos dedos que echaban a nado tras un garbanzo huérfano y solo que estaba en el suelo. Decía Cabra a cada sorbo:
Cierto que no hay tal cosa como la olla, digan lo que dijeren, todo lo demás es vicio y gula. Y sacando la lengua, la paseaba por los bigotes lamiéndolos, con que dejaba la barba pavonada de caldo. Acabando de decillo, echóse su escudilla a pechos diciendo: todo esto es salud y otro tanto ingenio. Mal genio te acabe, decía yo entre mí, cuando veo un mozo medio espíritu tan flaco, con un plato de carne en las manos que parecía que le había quitado de sí mismo. Venía un nabo aventurero a vueltas de la carne, y dijo el maestro en viéndole: ¿nabo soy? No hay para mí perdiz que le iguale. Coman, que me huelgo de veros comer. Y tomando el cuchillo por el cuerpo, picóle con la punta, y asomándole a las narices, trayéndole en procesión por la porcana de la cara, meciendo la cabeza 2 veces, dijo: conforman realmente y son cordiales, que era gran adulador de las legumbres. Repartió a cada uno tan poco carnero que en lo que se les pegó a las uñas y se le quedó entre los dientes, pienso que se consumió todo, dejando descomulgadas las tripas de participantes. Cabra los miraba y decía: coman, que mozos son, y me huelgo de ver sus buenas ganas. Bueno, creo que estos son 2 fragmentitos de este tercer capítulo que puede servir a aquellas personas que no hayan leído el Buscón, bueno, pues de ejemplo. Bueno, Pablo enseña en esta biografía picaresca que el éxito puede ser una construcción. Bueno, nos lo enseña realmente Quevedo. Una construcción narrativa sostenida por signos de apariencia sobre todo. El hidalgo, el caballero, el señorío, que son palabras, pero que realmente no van ligados al éxito. Y por tanto el éxito es profundamente frágil. La trayectoria de este personaje oscila entre la ilusión y el fracaso. Con esos personajes con los que se va encontrando también oscila. Es quizás que se ha privilegiado demasiado el ascenso social con el éxito, cuando realmente el éxito, como todos sabemos, es que cada uno haga lo que realmente le gusta hacer. Que no quiere decir conformarse, ni muchísimo menos, sino que una persona es: yo soy profesora de literatura, no quiero ser una actriz de éxito social, es decir, de reconocimiento social. Entonces, se puede considerar que eres una persona que no tiene ese éxito, que eres una fracasada, como suelen decir tanto los jóvenes en las series y se suelen nominar. No, el fracaso es, bueno, pues no intentar hacer lo que tú quieres hacer. Realmente el gran fracaso de este personaje, como nos muestra Quevedo, no es tanto los fracasos continuados que tiene a lo largo de la vida, sino porque no le importa qué recursos utilizar para obtener dinero y reconocimiento social. Ese es el fracaso, es el fracaso moral, porque se va realmente, se va convirtiendo cuasi en un delincuente. No le importa a costa de qué conseguir recursos económicos, conseguir reconocimiento. Y no lo logra nunca. ¿Por qué no lo hace? Bueno, pues desde la honestidad y desde el trabajo. Todo lo que logramos en la vida lo logramos a través del esfuerzo y del trabajo y desde la honestidad personal. Entonces, esto es lo que nos puede enseñar Quevedo y este personaje, que el éxito es un deseo que está hueco, que es huedo, y que el éxito lo tenemos realmente que buscar sabiendo qué es lo que queremos obtener en la vida. ¿Qué queremos? Queremos vivir dignamente y haciendo aquello que nos interesa y que queremos y lo que nos hace felices y con lo que estamos cómodos en la vida. Bueno, hay diversos tópicos que algunos críticos han mencionado sobre el Buscón, y yo sigo un poco al maestro Domingo Indurain, que ya lo mencionó, y también López Estrada.
siempre tenemos que ir a la escuela de filología española porque son los maestros y los que tanto nos han enseñado. Y ambos decían que quizás lo peor que se ha hecho con el Buscón es intentar analizarlo solo desde un punto de vista. El Buscón es una obra plural, es una obra compleja que Quevedo escribió teniendo en cuenta varios aspectos, varios puntos de vista, y entonces si nosotros lo leemos como una crítica moral, bueno, pues estamos simplemente cosificándolo hacia un aspecto. Tenemos que verlo, o si lo vemos como una pura burla vacía, también estamos cosificándolo. De tal manera que la tentación de incrustarlo en un molde en concreto, eso que han hecho algunos críticos, bueno, pues eso realmente es con lo que deberíamos luchar, ¿no? Y deberíamos mencionar que, bueno, que al fin y al cabo estamos en el barroco, que es el que pone en solfa, el que pone en cuestión con las luces y las sombras de la sociedad, los retorcimientos en las formas, y tenemos que verlo desde ese punto de vista. Es decir, tenemos que leerlo como una lectura estetizante, desde luego, pero eso no niega que es una dimensión del mundo. Es un goce estético y es un goce del ingenio, pero también tiene ese trasfondo de crítica social, esa crisis cultural y esa crisis social que estamos viviendo en aquel momento y que podemos extrapolar en la actualidad. Es decir, el Buscón es mucho más interesante cuando se acepta su doble o triple condición de, obviamente, un estudio, es una gran obra literaria, un monumento retórico, ¿vale?, de argucia, pero también un documento que nos muestra los conflictos sociales, y no debemos simplificarlo. Es decir, es eso, leámoslo en su gran complejidad. Leído desde hoy, esta obra sigue siendo actual porque anticipa tensiones contemporáneas entre mérito y origen, entre movilidad proclamada y la movilidad de los que vienen y la movilidad de los que se marchan o de los que nos marchamos en un pasado. Su aprendizaje se muestra como un tránsito hacia una astucia y una picaresca y una argucia que no garantiza la integración en absoluto, sino que es una forma de cinismo, y tenemos que huir de esa forma de cinismo. Tenemos que huir de esos falsos méritos simplemente por haber nacido en un lugar y no 50, 60 o 100 kilómetros más abajo o más a la derecha o más hacia la izquierda, sino que el mérito está en la persona. Tenemos que mirar a nuestro entorno y ver que ni el origen de nacimiento familiar, social, ni de país realmente es el que marca un éxito o marca, bueno, pues un mérito, sino que es el esfuerzo personal, es la persona. Da igual de dónde proceda, da igual cuáles sean sus orígenes sociales o étnicos o del tipo que fueren, y que, bueno, lo ideal es que la integración sea por el mérito de las personas, y eso lo aprendemos de los fracasos de este personaje, de Pablos.